Hola mi querida gente del canal, aquí estamos de nuevo otra semana para dar mis impresiones de la cuarta parte de las previews de Just Dance 2024. Bueno, esta semana estuvo mejor que la anterior, en general me gustaron todos y bueno, vamos a ver mis impresiones para cada preview, desde la que menos me gustó a la que más me gustó. After Party. Nunca la había escuchado, pero me parece que es algo que no está lanzado oficialmente porque la estuve buscando en YouTube y no me apareció la canción como tal con los artistas. Así que me imagino que es una canción exclusiva de Ubisoft de este año porque tiene el típico Just Dance, Just Dance. Encontré bueno el baile, tiene buenos pasos, vibran bien ahí con la música, un poquito chill. Y el coach ahí cantando y disfrutando le da una buena energía a todo esto. Me transmite algo bonito con su baile y además el acompañamiento ahí con los colores alrededor me da como felicidad el mapa. Mi momento favorito de este baile, los 30 segundos, fueron el Just Dance, Just Dance. Me encanta. Y aquí, a diferencia de las otras previews, vemos esta estética de coach que es más como sticker, que tiene esos bordes más característicos de ediciones anteriores. Me hace recordar mucho las estéticas de China, de Jerusalén. ¿Tendrá alguna relación con el mundo de Jerusalén? Ya que al principio ahí se veía como una playa. Me gusta estas vibras summer, veraniegas. Aunque el coach con esa camisa manga larga no es tan veraniego, le habría puesto algo más ligero acá arriba, pero no está mal. Y podría haber tenido un poquito más de compañía ahí en el after party. Lo veo muy solito. Parece que la gente no soportó después de la fiesta. Y bueno, para resumir, no es un mapa que me emocione mucho, pero tampoco es algo flop, es aceptable. Así que le voy a dar una superstar. ¡Ah, mira! Survivor tiene una alternativa. No solo bastó con la fitness de Flower. Ahora tenemos que hacer sobrevivir el cuerpo al workout con nuestra querida Presiana, que está de vuelta. Aquí ya empiezan a aparecer los coaches que aparecían en el logo. Y la vemos aquí bien fresca con este nuevo outfit. Me encanta esta nueva skin. En la playita haciendo su sesión de entrenamiento. Poderosa, energética como siempre. Tal como decía en mi video anterior, este es el tipo de reciclaje que me gusta porque te ponen un coach que ya conocemos con otro estilo, otra ropa, en un concepto nuevo. Y claro, esto es lo que me gusta ver cuando hablamos de versión clásica y versión alternativa. Son dos mapas totalmente diferentes, totalmente independientes el uno del otro. Y hablando de la coreo en sí, me gustan los pasos. Otra vez va a ser muy útil para la gente que se focaliza en ejercitarse con Just Dance. Podría decir también que la disfruté un poco más que la versión fitness de Flowers, pero igual no vimos mucho, al igual que en Survivor clásica solo nos mostraron el coro y obviamente que se iba a repetir mucho los pasos, aunque al final le pusieron un poquito más de canción que en Survivor clásica, entonces se pudo ver un paso más por lo menos. Me llama la atención sí que esté tan solita haciendo su workout, porque en Physical Bresciana ya me daba vibras como de ejercitarse y que llamaba a todo el mundo a bailar con ella, muy así de levántate, ven a bailar conmigo. Le falta compañía ahí a la señorita instructora, pero bueno, nosotros seremos los alumnos que la siguen en su rutina. Me agradó, se le ve bien fresca, bien viva aquí a nuestra Survivor, a nuestra sobreviviente de Nice One. Le voy a dar una superstar. ¡Oh! ¡Esta canción! No soy de haber escuchado más canciones de esta artista, de Aurora, pero al menos esta canción sí, buen tema. Pero pucha, hay algo igual que no me hizo dejarla como mi favorita esta semana. Es que igual lo pienso así, es una artista nueva en el juego. Me habría encantado que le dieran un mapa totalmente nuevo. Si bien Mothigan me encanta como coach, me encantó el mapa de Good Ones, verla aquí nuevamente igual me causó como sorpresa, porque ¿por qué de nuevo? Bueno, es obvio que debe ser por fines del lore, porque algo entonces nos tiene que contar si la estamos viendo aquí tal cual. Pero no sé, podrían haberle, aunque sea, modificado un poquito el vestuario o un nuevo concepto en sí al mapa, porque sigue teniendo como las mismas vibras de Good Ones. Pero bueno, igual no se puede negar que esta coach lo dio todo. Y los pasos de baile que está haciendo, cómo la está viviendo, cómo está vibrando con la canción, cómo canta, cómo hace los gestos. Tiene la coreografía oficial del coro. ¡Ah, qué emoción! Yo creo que este es uno de los bailes que voy a disfrutar porque la coreografía en los 30 segundos ya me gustó y me gustan mucho esas rutinas en que te tienes que volver un poco crazy, un poco loca y juegas con tu cara, con tus gestos. Es un poco loco, un poco trauma ver a la coach, sobre todo en esta parte de
No sé qué le pasaba. O en esta de I don't need it. Pero me encantan estas coreos. No necesitamos cura. ¡Viva la locura! Y el fondo ahora está más bonito que nunca. Me encantan esas mariposas con todas esas luces que irradian. Parece una pista de baile. Lo único que un poquito me cuesta distinguir es que está muy oscuro el mapa. De hecho, en algunas partes me costaba ver los pasos. Por ejemplo, cuando la coach está así, de hecho, no se ve. Cuando la coach está así y hace como las manos así, no sé si es así o así, porque aún no lo logro ver bien. Y también cuando está en esta parte así, después hace como un movimiento hacia adentro. Ese tampoco lo había distinguido. La falta de iluminación igual ahí me juega un poquito en contra. Y bueno, ¿qué pasará con esta historia? ¿Podremos saber realmente quién está dentro de esa maldita cripta? Porque aún no entiendo muy bien quién es ella realmente. ¿Es la reina de las mariposas nocturnas? ¿Pero por qué hay una cripta atrás? ¿Es asesina? No creo, pero bueno. A este mapa le voy a dar una mega star. No quiero ver. Vi la miniatura y ya me dio miedo. Ya bueno, ya, ahora sí. No sé si tengo un trauma, pero me incomoda cuando hay disfraces de payaso o de arlequino, así de mimo, cerca mío. No sé, siento como algo feo. ¿Por qué no la hicieron más bonita como en Funhouse? No sé. Pero bueno, dejando de lado la apariencia, he quedado asombrada con esta rutina. Un show. Me encantó la coreografía, la manera en que baila es única. El mapa en sí es algo diferente a lo que hemos estado viendo. No sé si el baile se tornará más difícil, pero los pasos ya que se ven es muy técnico, preciso, muy limpio. Y los gestos, todo, no sé, está muy bien logrado para transmitir también como esa vibra creepy mientras baila. Si hasta el fondo también es un poco medio terrorífico ahí cuando está la cara del payaso y se van abriendo las telas, estos ojos locos que se ven, como que todo en este mapa combina perfectamente bien. ¡Meu Deus! ¡Adorei! ¡Bye Brasil! Me imagino que los brasileños están muy contentos de que por fin, después de tiempo, haya vuelto una nueva música brasileña. A mí siempre me han gustado las canciones brasileñas en Yazan, pero estaba acostumbrada a algo más sabrosinho para mi corpiño. No sé, estas canciones que tienen un ritmo más bailable, que son más sueltas. Esta sería la primera que se desvía un poco de ese tipo de ritmos. Esto es como más de espectáculo, de show, y me está encantando. Y bueno, fui a buscar esta canción en YouTube para averiguar un poquito de qué se trataba y no quedar. Paréntesis, qué chistoso que esta canción se llama Akeda y justo es como un payaso, porque típico que muchos de nosotros usamos el quede y se pone el emoji del payaso. Pareciera como si todo esto fue intencional, pero no debe tener nada que ver con lo que realmente significa Akeda allá en Brasil. Y bueno, encontrando ahí el video de Akeda en YouTube, uno se da cuenta que de ahí viene lo del arlequín medio demoníaco, porque la artista es una drag queen, me parece. Entonces ahora entiendo un poquito más de este tipo de espectáculo. Agaso, maravilloso. Le voy a dar una mega star. Y bueno gente, ese fue el orden de las previews para esta semana. Se me hizo difícil ordenarla, como les decía, todas en algún punto me gustaron. Quedé contenta, satisfecha con todo lo que vimos, pero aún así no está el mapa que causa algo mayor dentro de mí, dentro de mi cuerpo. Todavía no encuentro el favorito. Siempre hay un mapa en cada Yazan que me marca aquí en lo profundo y siento que todavía no lo he visto. Ojalá que haya algo que me haga caer de la silla. Pero bueno, tocará seguir esperando. Muchas gracias a la gente que me acompaña cada semana, que se queda hasta aquí viendo y que pasa a dejar sus pensamientos, me deja sus likes, comentarios. Eso se agradece mucho, mucho. Yo por ahora me despido y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!